días, señor magistrado. A continuación, realizaré el informe oral sobre la postura como parte demandada en el caso en estudio de disolución del Congreso, integrando elementos fácticos y jurídicos. Asumiré la defensa técnica de la parte demandada en el caso de la disolución del Congreso de la República, actuado por el expresidente Martín Vizcarra. A continuación, presentaré la posición y argumentos que respaldan la legalidad de las acciones tomadas por mi patrocinado. Como introducción, para comprender adecuadamente el caso, señor magistrado, es esencial que afrontamos una serie de eventos suscitados en el año 2019. El Congreso de la República presentó una moción de vacancia presidencial contra el entonces presidente Martín Vizcarra, a la cual mi patrocinado respondió a una cuestión de confianza ante el Congreso de la República. A pesar de ello, el Congreso abrió la moción de vacancia y el presidente Vizcarra no tuvo otra salida y optó por disolver el Congreso. A continuación paso a exponer los siguientes argumentos. Señor magistrado, mi primera línea de defensa se centra en la competencia constitucional del presidente Vizcarra. En ese sentido, la Constitución, en su artículo 134, faculta a mi patrocinado la disolución del Congreso, al configurarse que éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. La respuesta del presidente Vizcarra, la opción de vacancia mediante una cuestión de confianza y posterior la disolución del Congreso, está alineada con sus prerrogativas constitucionales. En segundo lugar, señor magistrado, mi defensa destaca que el presidente Vizcarra siguió los procedimientos establecidos por la Constitución. Al responder con una cuestión de confianza, buscó la confianza del Congreso, pero la aprobación de la moción de vacancia evidenció una falta de respaldo. Por ende, la disolución del Congreso se convirtió así en una medida legal legítima frente a la situación de conflicto entre poderes, señor magistrado. En mi tercera línea argumentativa resalto que la importancia de preservar el equilibrio de poderes ante la falta de confianza y la posibilidad de un estancamiento institucional, mi defendido tomó las medidas para evitar un colapso del sistema político y garantizar el funcionamiento adecuado del gobierno. Un elemento fundamental en nuestra defensa será el Tribunal Constitucional, amparada bajo el artículo 201, 202 y 204 de nuestra Constitución y su reglamento normativo. Como órgano de control de la Constitución, garantice y garantizará en última instancia la primacía del orden constitucional. La presente demanda competencial presentada por el Congreso. El TC validará la competencia constitucional del presidente Vizcarra, obvio está. Finalmente, la disolución del Congreso por parte del demandado fue una medida necesaria, señor magistrado, para preservar la estabilidad política por una parte, la misma que permitió la convocatoria de elecciones parlamentarias y su consecuencia con la renovación del Congreso, asegurando así un proceso democrático y la continuidad del gobierno. Podemos concluir nuestra postura de la parte demandada que fundamenta en la estricta observancia de la Constitución, per se, la competencia constitucional del presidente Vizcarra, sobre todo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la necesidad de preservar la estabilidad política. Señor magistrado, tenemos la convicción que estas razones respaldan la legalidad y la legitimidad de las acciones tomadas en el contexto de la disolución del Congreso de la República en el año 2019. En el transcurso de esta presentación, señor magistrado, hemos abordado de manera meticulosa y fundamentada la posición de la parte demandada, representada por el expresidente Martín Vizcarra, en el caso de la disolución del Congreso. A través de la defensa técnica se ha buscado esclarecer y respaldar la legitimidad de las acciones tomadas por mi patrocinado, destacando puntos cruciales que refuerzan la posición de mi defensa. En primer lugar, hemos subrayado la competencia constitucional del presidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso conforme al artículo 134 de la Constitución. La disposición constitucional es clara y específica, concede al presidente la facultad de tomar esta medida cuando el Congreso censure o niegue a 2 consejos de confianza de ministros.
Respecto al procedimiento constitucional, en segundo lugar, se ha resaltado el estricto seguimiento de los procedimientos constitucionales ante el Congreso, pero la aprobación de la moción de vacancia evidenció una falta de respaldo, justificando así la legalidad de la posterior disolución del Congreso. En tercer punto abordado, se centró en la importancia de preservar el equilibrio de poderes. Ante esta falta de confianza y el riesgo de estancamiento institucional, la decisión de disolver el Congreso fue presentada como una medida necesaria para evitar el colapso del sistema político y garantizar un adecuado funcionamiento del gobierno. Se ha enfatizado también, señor magistrado, el respaldo de la defensa en el Tribunal Constitucional, órgano de control constitucional amparado por los artículos 201, 202 y 204 de la Constitución. Como guardián de la Constitución, será crucial en validar la competencia constitucional del presidente Vizcarra, proporcionando una base sólida, claro está, para la defensa. Finalmente, hemos concluido destacando que la disolución del Congreso fue una medida necesaria para preservar la estabilidad política. Esta acción facilitó la convocatoria de elecciones parlamentarias, permitiendo la renovación del Congreso y asegurando la continuidad de un proceso democrático. En conjunto, señor magistrado, estos argumentos respaldan la postura de la parte demandada, evidenciando la coherencia de las acciones del expresidente Vizcarra dentro del marco constitucional y legal. La presentación ha buscado no solo esclarecer la legalidad de la disolución, sino también resaltar la importancia de respetar el orden constitucional y mantener la estabilidad institucional para el beneficio de la democracia y del país. Muy agradecido, señor magistrado, agradecemos su atención y consideración.